La gente suele decir que a toro pasado todos somos Manolete. Pues déjame que te diga algo. A veces el futuro puede verse con una claridad espeluznante, sobre todo cuando llevas meses con algo en las entrañas gritándote que las cosas van mal. ¿Pero le hice caso? Ni de coña. Estaba demasiado ocupado haciendo el papel del buen marido, del tonto de confianza. El tipo de hombre que se cree a pies juntillas que su mujer tiene que quedarse hasta tarde en la oficina por cuarta vez esa semana. Era martes por la noche, y nunca pasa nada bueno un martes, así que esa debería haber sido la primera señal de alarma. Yo estaba espatarrado en nuestra cama king size, la que habíamos elegido juntos. La compramos en la sección de muebles de El Corte Inglés de Castellana, donde el vendedor tuvo el descaro de decirnos que crearíamos recuerdos maravillosos en ella. Y bueno, resulta que mi mujer, Sofía, sí que estaba creando recuerdos. Simplemente no era conmigo. Yo estaba en ese extraño limbo entre el sueño y la vigilia, no del todo inconsciente, pero con el cerebro ya proyectando los tráileres de sueños bizarros. Fue entonces cuando oí la ducha por segunda vez. Era la segunda ducha del día, lo que me pareció raro, considerando que Sofía no era precisamente una maniática de la limpieza. No me malinterpretes, no era sucia, pero era del tipo de mujer que se duchaba cada 2 días, si no tenía una cita importante. ¿Pero 2 veces en un día? Mi subconsciente archivó ese dato en la carpeta de cosas raras. Mientras el agua seguía corriendo, algo captó mi atención. Su bolso, tirado en una silla junto al tocador. Parecía que había explotado. La cremallera estaba abierta, y la mitad de su contenido se había desparramado por el suelo de parqué, como la escena de un crimen en algún polígono de las afueras de Madrid. Brillo de labios, recibos, gomas del pelo y lo que parecía el inventario completo de la sección de viaje de un Carrefour Express, todo esparcido por el suelo. Normalmente, no soy el tipo de hombre que hurga en el bolso de su mujer. Es uno de esos tabúes del matrimonio, al mismo nivel que dejar la tapa del váter levantada o olvidar un aniversario. Pero el desorden me molestaba, y decidí hacer de buen marido y recogerlo todo antes de que saliera y le diera por empezar una limpieza de estrés a medianoche, algo que hacía a veces cuando el trabajo la superaba. Así que allí estaba yo, haciendo de buen samaritano, recogiendo chicles y ambientadores bucales, preguntándome por qué las mujeres necesitan 17 pintalabios que parecen exactamente iguales. Fue entonces cuando mi mano rozó algo que no pertenecía a la categoría de objetos normales de esposa. Era pequeño, frío al tacto, con el tacto elegante del metal caro y con un propósito muy definido. Lo saqué y lo examiné bajo la luz de la lámpara de noche. Un tubo plateado de unos 10 centímetros de largo. Tenía un diseño minimalista, como si Apple se hubiera metido en el negocio de los lubricantes personales. Estaba cubierto de texto en alemán, letras negras y marcadas sobre el metal plateado. Parecía caro. No era el tipo de cosa que coges de paso mientras compras leche y paracetamol en la farmacia de guardia. Mi primer pensamiento fue que era algo médico. Quizá tenía algún problema del que le daba vergüenza hablar. La salud femenina puede ser complicada, y Sofía nunca fue buena hablando de temas incómodos. Pero, pensándolo mejor, si era algo médico, ¿por qué en alemán? ¿Y por qué no me había dicho nada? La curiosidad mató al gato, dicen. Cogí mi móvil, abrí la cámara y escaneé el texto. El traductor de Google es una maravilla a las 11:30 de la noche, cuando estás sentado en tu dormitorio cuestionando todo lo que creías saber sobre tu matrimonio. Cuando el resultado apareció en la pantalla, sentí que la temperatura de mi sangre bajaba al menos 10 grados. Lubricante personal premium para hombres. Fórmula de larga duración. Para hombres. No para mujeres ni para parejas. Para hombres. Y no era nuevo. El tubo estaba medio vacío, con evidentes signos de uso frecuente. Le di vueltas en la mano. Mi cerebro intentaba procesar lo que tenía delante, pero mi instinto ya iba 3 pasos por delante, gritando las advertencias que me había negado a escuchar. Mi mujer nunca había comprado algo así para nosotros. Joder, apenas usábamos lubricante normal, y cuando lo hacíamos, era el básico de la farmacia, el que parece un bote de jarabe. Esto parecía costar más que nuestra compra semanal en Mercadona, y desde luego no lo había comprado para nuestras actividades en el dormitorio. Me quedé mirando el tubo, como si esperara que le salieran piernas y se explicara solo. Quizá había una explicación lógica. Un regalo de broma de una despedida de soltero. Algo de una amiga que se había colado en su bolso por error. O tal vez estaba siendo paranoico por ver demasiado equipo de investigación. Pero entonces, mi mirada se desvió hacia su tablet. La había dejado en el escritorio después de trabajar en unas diapositivas de una presentación. La pantalla seguía encendida, mostrando el escritorio con sus carpetas de aplicaciones perfectamente organizadas, de las que estaba tan orgullosa, cada una con un nombre mono: ocio, trabajo,
La compra. Espera. ¿La compra? Nunca había visto a Sofía usar una aplicación para hacer la compra. Era la mujer que me hacía recorrer 3 mercados distintos, porque cada cosa tenía que ser de la mejor marca. Y de repente tenía una carpeta para la compra en su tablet. Era como descubrir que tu amigo vegano tiene una hamburguesa escondida en el bolsillo. Con la mano temblorosa, toqué la carpeta. Dentro había una sola aplicación que no había visto en mi vida. Una especie de plataforma de mensajería, con un icono deliberadamente anodino. Mi pulgar se quedó suspendido sobre él durante lo que pareció una hora, aunque probablemente fueron 30 segundos. Era el momento. El momento en que descubriría si era solo un paranoico o si toda mi vida era una mentira. Abrí la aplicación. El historial de chat se cargó, y en la parte superior había una conversación con alguien llamado Leo. La foto de perfil era solo una silueta, pero los mensajes... Oh, there, los mensajes. Qué ganas de verte el jueves. He reservado la habitación de siempre en el Palace. Tráete lo tuyo, el tubo plateado. Todo es mucho mejor con eso. Voy a hacerte cosas que tu marido nunca podría hacerte. Hice scroll hacia arriba. Los bordes de mi visión se volvían borrosos, revelando semanas de mensajes, descripciones detalladas de habitaciones de hotel, fotos explícitas que nunca quise ver, y menciones a la misma marca de lubricante que ahora reposaba en la sudorosa palma de mi mano. Las marcas de tiempo fueron como un puñetazo en el estómago. Cada noche hasta tarde en la oficina, cada salida con las amigas, cada cariño, estoy agotada esta noche, todo era mentira. La ducha seguía en marcha, y podía oír a Sofía tarareando una canción de reggaetón, como si no tuviera ni una preocupación en el mundo. Como si no acabara de demoler nuestro matrimonio con un tubo de lubricante alemán a medio usar y una aplicación de chat secreta escondida en una falsa carpeta de la compra. Volví a mirar el tubo, luego los mensajes, luego el tubo de nuevo. Mis manos ya no temblaban. En su lugar empezaron a moverse con una claridad que no sabía que poseía. Caminé en silencio hasta la cocina. Abrí el cajón de sastre y saqué el tubo de adhesivo industrial que había comprado el mes pasado para un proyecto de bricolaje. Si Sofía quería jugar con lubricantes caros de importación, pues joder, iba a darle una experiencia que no olvidaría en su vida. Finalmente, el sonido de la ducha se detuvo. ¿Sabes esa sensación en las películas de terror, cuando quieres gritarle a la rubia tonta que no baje al sótano? Pues imagina que tú eres la rubia tonta, solo que en lugar de un sótano, es tu matrimonio, y en lugar de un asesino en serie, es tu mujer infiel a punto de recibir una sorpresa que no olvidará jamás. Acababa de terminar mi pequeño proyecto de manualidades en la cocina. Lo llamaba Bricomanía Extremo, edición lubricante. Fue entonces cuando oí abrirse la puerta del baño. Mi corazón dio un vuelco al oír el sonido de sus pies descalzos sobre el parqué, pero no de la forma romántica de antes. Era más bien un vuelco del tipo, estás a punto de presenciar la implosión de tu vida en tiempo real. Me metí rápidamente en la cama, agarrando el tubo de elixir de amor alemán modificado como si fuera el santo grial de la venganza matrimonial. Mis manos estaban firmes ahora. Es curioso. Descubrir la doble vida de tu mujer debería hacerte temblar más, no calmarte. Pero tener un plan, aunque sea un plan completamente demencial, le da al alma de un hombre un tipo de concentración zen. Sofía salió del baño como si estuviera en una audición para un anuncio de champú, envuelta en la mullida toalla blanca que le había regalado por Navidad hacía 2 años. La misma toalla cuya caída accidental después de una ducha solía acelerar mi pulso. Ahora, solo parecía un disfraz que se había puesto para interpretar su papel de esposa fiel. «Cariño», dijo ella, y juro que su voz tenía esa dulzura empalagosa que usan las mujeres cuando intentan ocultar algo. Ya sabes ese tono. El mismo tono que usan cuando han ido a por detergente y se han gastado 250 euros en Zara. Pareces cansado. ¿Cansado? Acababa de descubrir que todo mi matrimonio era un fraude, y me dice que parezco cansado. Casi me eché a reír, pero en lugar de eso, solo asentí y emití un gruñido vago, que podría interpretarse como cualquier cosa. Desde, sí, ha sido un día duro, hasta, sé que me estás poniendo los cuernos con un tipo llamado Leo. Se dirigió a la cocina. Nuestra cocina, la que compramos juntos cuando aún creíamos en cosas como para siempre y hasta que la muerte nos separe. La oí moverse, abrir armarios, abrir el grifo. Los ruidos mundanos de una mujer fingiendo ser una esposa cariñosa mientras probablemente planeaba su próxima aventura. Unos minutos después volvió con un vaso de leche y me lo ofreció como si fuera una ofrenda de paz. Toma, dijo, sentándose en el borde de la cama. Te ayudará a dormir. Tienes esa reunión temprano mañana, ¿verdad? Ahí estaba.
La reunión temprano por la mañana. Algo que había mencionado de pasada en la cena. Algo que ella había archivado en su pequeño y traicionero cerebro como la coartada perfecta para otra escapada nocturna. Porque nada dice, cónyuge devoto, como drogar a tu marido para dormirlo y poder escaparte para tus actividades extracurriculares. Cogí el vaso y estudié su rostro a la tenue luz. Parecía tan genuina, tan preocupada por mi horario de sueño. Si no supiera la verdad, habría pensado que realmente se preocupaba por mi bienestar. Pero ahora lo sabía, ¿verdad? Gracias, cariño, dije, tomando un pequeño sorbo. Sabía a leche normal, pero bueno, no soy un experto en el sabor de los somníferos disueltos. Podría haber sido dormidina, podría haber sido frenadol, podría haber sido nada. Pero el hecho de que ella, que normalmente no le importaba una mierda mi insomnio, estuviera de repente preocupada por mi descanso. Sí, eso era sospechoso de cojones. Fingí beber la mitad del vaso y lo dejé en la mesita de noche con una sonrisa de agradecimiento. Eres la mejor. Te quiero. Las palabras sabían a ceniza en mi boca, pero su rostro se iluminó con lo que parecía un afecto genuino. Y eso era lo que realmente me volvía loco. No solo que me estuviera engañando, sino que pudiera mirarme con esos ojos cariñosos, mientras planeaba su próxima aventura con ese fotógrafo de pacotilla. «¿Y yo a ti?», susurró, inclinándose para besarme en la frente como si fuera un niño enfermo, como si no fuera el marido a punto de ser traicionado. Se metió en la cama a mi lado, y pude sentir el calor de su cuerpo a través de la toalla. En otros tiempos, esa habría sido mi señal para moverme, para acercarla y mostrarle cuánto la había echado de menos durante un largo día en la oficina. Ahora, solo me sentía como si estuviera acostado junto a una extraña que llevaba la piel de mi esposa. «Descansa», murmuró, dándome ya la espalda. «Necesitas energía para mañana». Oh, la ironía. Preocupándose por mis niveles de energía mientras planeaba quemar calorías toda la noche con el señor fotógrafo. Quería preguntarle si Leo sabía que drogaba a su marido, si eso era parte de su pequeño y perverso juego. Pero en lugar de eso, solo murmuré algo que sonó a agradecimiento y cerré los ojos. La siguiente hora fue probablemente los 60 minutos más largos de mi vida. Me quedé tumbado, escuchando su respiración, esperando a que cambiara ese ritmo profundo y regular que indicaba que pensaba que estaba completamente frito. Cada pocos minutos soltaba un pequeño ronquido o cambiaba de postura, perfeccionando mi actuación de marido completamente sedado. Era meticulosa, eso había que reconocérselo. Esperó una hora entera antes de moverse, probablemente para asegurarse de que lo que me había dado tuviera tiempo de hacer efecto. Sentí como el colchón se movía mientras se levantaba de la cama con sigilo. Era el movimiento sigiloso de alguien que había hecho este baile antes. Abrí un ojo, lo justo para ver su silueta en la oscuridad. Se había cambiado la toalla por un vestido negro, el sexy que solía reservar para nuestras cenas de aniversario. Estaba en el tocador, maquillándose, aplicándose el pintalabios con el cuidado que reservaba para ocasiones especiales. Exactamente a las 12:45 de la madrugada, oí la puerta de casa abrirse suavemente. Y luego, voces tenues desde el pasillo de nuestro edificio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que los vecinos del al lado podían oírlo a través de la pared. Le di exactamente 20 segundos, tiempo suficiente para que se sintiera segura, pero no tanto como para que se hubieran ido del todo. Y entonces, salí de la cama, me puse una bata y me deslicé hacia la puerta como un ninja del barrio de Salamanca. El pasillo estaba poco iluminado, pero pude verlos al final, cerca de los ascensores. Sofía estaba apoyada contra la pared, y un tipo alto tenía las manos a cada lado de su cara, besándola como si fuera la última mujer sobre la tierra. Incluso desde la distancia podía decir que tenía todo lo que yo no tenía. Era alto, musculoso, probablemente 10 años más joven que yo. Sí, este era Leo. El hombre por el que mi esposa creía que valía la pena tirar 15 años de matrimonio. Se separaron, y la oí susurrar algo que hizo reír al hombre. Y luego se dirigieron hacia las escaleras, probablemente subiendo a su piso o bajando a su coche. Fuera como fuese, se movían con la confianza de quienes creen que han cometido el crimen perfecto. Esperé hasta oír cerrarse la puerta de las escaleras y tomé una decisión. La misma claridad que me había guiado en la cocina volvió, diciéndome exactamente lo que tenía que hacer. Iba a seguirlos. Después de todo, un hombre merece ver exactamente lo que está perdiendo, ¿no? Déjame que te diga algo sobre seguir a tu mujer infiel por tu propio edificio de apartamentos a la 1 de la madrugada. Es como ser el protagonista del reality show más deprimente del mundo. Pillados infraganti, próximamente en tu plataforma de streaming favorita. Protagonizado por mí, el marido cornudo que está a punto de conseguir un asiento en primera fila para su propio infierno personal.
Me deslicé por el pasillo como un detective privado de 3 al cuarto, mis pies descalzos silenciosos sobre la moqueta que todos habíamos pagado en la última derrama de la comunidad de vecinos. Es curioso cómo la mejora comunitaria aparentemente no incluye evitar que tus vecinos se líen con tu mujer. Pero supongo que eso no es un problema de mantenimiento, ¿verdad? La puerta de las escaleras todavía se balanceaba ligeramente cuando llegué, lo que significaba que no habían ido muy lejos. Pegué la oreja al metal frío, tratando de escuchar pasos, voces, cualquier cosa que me dijera en qué dirección habían ido. Fue entonces cuando lo oí, un suave golpe sordo en algún lugar por encima de mí, seguido de lo que sonó como una risa ahogada. Subían. Al cuarto piso, lo que era interesante, porque que yo supiera, no conocíamos a nadie en el cuarto. Pero bueno, resulta que había muchas cosas sobre la vida social de mi mujer que yo no sabía. Abrí la puerta con cuidado y empecé a subir, manteniéndome pegado al borde exterior de los escalones, donde era menos probable que crujieran. No me preguntes cómo lo sé, probablemente por ver demasiado equipo de investigación en las noches en que Sofía afirmaba no tener energía para nada más que dormir. El rellano del cuarto era idéntico al nuestro, pero como si fuera un espejo. Las mismas paredes beige, la misma moqueta industrial, la misma iluminación fluorescente que hacía que todo el mundo pareciera tener tuberculosis. Oí voces provenientes del 403. Estaba directamente encima de nuestro dormitorio. ¡Qué ironía cósmica! El amante de mi mujer vivía justo encima de nosotros. Probablemente escuchaba nuestras discusiones sobre a quién le tocaba bajar la basura mientras planeaba su próxima escapada romántica con su supuestamente devota pareja. Me pegué a la pared junto al 403, sintiéndome como un personaje de un thriller de bajo presupuesto que no podía permitirse un plató de verdad. La puerta era una de esas baratas de aglomerado hueco que dejaba pasar todo, desde conversaciones normales hasta estornudos, y al parecer, el sonido de mi matrimonio disolviéndose en tiempo real. No me puedo creer que vivas justo encima de él, decía Sofía. Podía oír la emoción en su voz. El mismo tono que usaba cuando solíamos escaparnos para viajes de fin de semana, en los días en que todavía fingía encontrarme interesante. Eso lo hace más divertido, ¿no crees? Esta era la voz de Leo, profunda, segura, con un ligero acento que no pude identificar. Probablemente había vivido en el extranjero. A las mujeres siempre les flipan esos tipos, como si tener un pasaporte de otro país te hiciera mejor en la cama. Joder, sí. A veces, cuando le oigo poner la tele abajo, solo pienso en ti aquí arriba, esperándome. Quería vomitar, o golpear algo, o ambas cosas. En lugar de eso, me quedé allí como un masoquista, escuchando a mi esposa discutir lo mucho que disfrutaba de la conveniencia geográfica de su traición. ¿Has traído lo que te pedí? Volvió a sonar la voz de Leo, ahora más cerca de la puerta. Por supuesto, casi pude oírla sonreír. Te he traído lo bueno. Lo bueno. El tubo de lubricante alemán que yo había modificado especialmente, ahora con un adhesivo industrial que probablemente podría pegar un transbordador espacial a un rascacielos. Tuve que morderme el labio para no reírme a carcajadas. Hubo un crujido, probablemente Sofía rebuscando en su bolso, seguido del sonido de alguien desenroscando un tapón. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo a través de la pared. Perfecto, dijo Leo. Me encanta que vengas tan preparada. Oh, amigo, pensé. No tienes ni idea de lo preparada que viene esta noche. Oí pasos que se alejaban de la puerta, adentrándose en el apartamento. Las voces se atenuaron, pero aún podía distinguir el tono general. Juguetón, seductor, avanzando hacia lo que ellos pensaban que sería otra noche exitosa de adulterio. Pegué la oreja con más fuerza a la puerta, esperando escuchar lo que pasaría a continuación. Una parte de mí quería derribar la puerta y enfrentarlos, ver la expresión de sus caras cuando su pequeño secreto saliera a la luz. Pero la otra parte, la que había reemplazado cuidadosamente el contenido de ese tubo, tenía curiosidad por ver cómo se desarrollaba esto. El apartamento se quedó en silencio durante un par de minutos, lo que supuse que significaba que estaban yendo al grano. Me imaginé a Leo tumbado en sus muebles baratos, sintiéndose muy satisfecho de sí mismo por haberse ligado a la mujer casada que vivía justo debajo, una que incluso traía sus propios suministros. Fue entonces cuando oí la voz de Sofía. Relájate. Esto va a ser increíble. Famosas últimas palabras, cariño. Durante unos 30 segundos, no hubo nada más que los sonidos que esperarías de dos personas que piensan que están a punto de pasar el mejor momento de sus vidas. Un poco de movimiento, respiración agitada, y el telón de fondo de audio general de dos adultos a punto de descubrir que el karma tiene un sentido del humor realmente retorcido. Y entonces, todo cambió. ¿Qué coño? La voz de Leo aguda y confusa. Espera, algo va mal, dijo Sofía.
Pude oír la primera nota de pánico colándose en su voz. ¿Qué has hecho?, dijo Leo de nuevo, con la voz más alta. ¡Mierda! ¿Qué me has puesto? No lo entiendo. Sofía sonaba genuinamente desconcertada, lo que habría sido gracioso si no fuera tan patético. Es lo de siempre. El tubo plateado. La marca alemana que te gusta. Pues algo ha ido mal. No, no podemos movernos. Joder, estamos pegados. Ahí estaba. El momento que había estado esperando. El dulce, dulce sonido de dos adúlteros dándose cuenta de que su noche de pasión acababa de convertirse en una emergencia médica. Sonreí como un psicópata, con la cara pegada a la puerta, escuchando cómo su pánico se intensificaba. «No tires», siseó Sofía. «Lo empeoras». «¿Cómo no voy a tirar? Estamos literalmente pegados con pegamento». «Eso es imposible. Es lubricante, no Loctite». «Oh, mi dulce y estúpida esposa. Si supieras lo equivocada que estás». Los siguientes minutos fueron como escuchar el programa de comedia más satisfactorio del mundo. Lo intentaron todo: agua del fregadero, jabón del baño, incluso lo que sonaba aceite de cocina. Nada funcionó. El adhesivo industrial estaba haciendo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: crear una unión permanente entre dos superficies. En este caso, esas superficies resultaron ser mi esposa infiel y su novio. «Tenemos que llamar a alguien», dijo Leo, con la voz tensa por el dolor y la humillación. «¿A quién? ¿Qué les vamos a decir?» «No lo sé. A un médico. Al 112. A los bomberos. Dios, esto es tan humillante». «Todavía no has visto nada, cariño». Después de unos 40 minutos de intentos cada vez más desesperados por separarse, finalmente admitieron la derrota. Oí a Leo hacer una llamada. «Sí, hola. Es el 112. Necesito una ambulancia. Es un poco difícil de explicar. Estamos como pegados». Decidí que esa era mi señal para irme. Después de todo, no quería estar en el pasillo cuando llegaran los sanitarios. Sería incómodo para todos los implicados. Pero mientras volvía a las escaleras, no pude evitar sonreír. Fase 1, completada. A veces, el universo tiene un sentido del humor tan retorcido, tan perfectamente calibrado para ofrecer la máxima ironía, que casi tienes que creer en algún tipo de justicia cósmica. Porque mientras bajaba a mi apartamento en bata, escuchando los tenues sonidos de pánico provenientes del 403, me sentí como si hubiera presenciado la mayor intervención divina desde que Moisés separó el Mar Rojo. Me deslicé de nuevo en mi apartamento y me posicioné en el pasillo, justo al lado de la puerta principal. Era el punto de vista perfecto para el espectáculo. La mirilla de nuestra puerta ofrecía una vista de ojo de pez del ascensor y la mayor parte del rellano, lo que significaba que iba a tener un asiento en primera fila para, sin duda, la emergencia médica más divertida en la historia de nuestro edificio. Los sonidos de arriba habían pasado de susurros de pánico a crisis en toda regla. Ahora podía oír la voz de Leo a través del techo, cada vez más fuerte y desesperada. «No funciona. Nada funciona. No grites», espetó Sofía, aunque su propio susurro era lo suficientemente fuerte como para atravesar las paredes delgadas. «¿Te van a oír los vecinos?» «Oh, cariño. Los vecinos definitivamente te van a oír, te van a ver, y probablemente lo van a grabar todo con sus móviles. Es 2024. Ya no hay nada privado. Especialmente cuando se trata de dos personas desnudas pegadas como un proyecto de manualidades pornográfico que ha salido mal». Oí pasos en el rellano de arriba y luego el sonido de la puerta de Leo abriéndose. «Sí, hola. Hemos llamado por una emergencia». Su voz era tensa, hablando con alguien por teléfono. «Es el cuarto, el 403. Y por favor, sean discretos». «Discretos. Claro. Porque hay una forma discreta de tratar con dos adultos que se han pegado con superpegamento durante una infidelidad. Esto iba a ser tan discreto como lanzar fuegos artificiales en una biblioteca». Unos 10 minutos después, oí el ding del ascensor, seguido de pasos pesados y el sonido de equipos rodando por el pasillo. Los sanitarios del SAMUR habían llegado y no venían a la ligera. Ahora había varias voces, todas tratando de mantener esa calma profesional y médica que usan los profesionales de la salud cuando se enfrentan a una situación completamente absurda. «A ver si lo he entendido bien», decía un sanitario, su voz atravesando fácilmente la barata construcción del edificio. «Dicen que están pegados. Fue un accidente», dijo Leo rápidamente. «Creemos que hubo algún tipo de reacción con el producto que estábamos usando». «¿Producto?», así lo llama ahora. No el lubricante que usabas para engañar a mi mujer, sino simplemente un producto. Como si estuvieran probando un nuevo tipo de champú y hubieran tenido una reacción alérgica inesperada. «¿Qué tipo de producto era?», preguntó el sanitario.
Podía oír la diversión apenas contenida en su voz. Estos tíos probablemente lo habían visto todo, pero esto iba a ser una anécdota para contar en el bar durante años. Un lubricante personal, dijo Sofía, su voz tan baja que casi no se oía. Una marca alemana. La hemos usado antes sin problemas. Señora, ¿podría hablar un poco más alto? ¿Y si todavía tiene el envase? Necesito verlo. Hubo un crujido, y luego la voz de Leo. Aquí está. Pero no entiendo qué ha podido pasar. Nunca había ocurrido esto. Ojalá hubiera podido ver la cara del sanitario mientras examinaba mi obra de arte. El tubo, desde fuera, parecía completamente normal. La misma carcasa plateada, las mismas letras alemanas, el mismo embalaje profesional. Solo el contenido había sido mejorado de poción de amor a adhesivo permanente. Señor, siento decirle esto, pero esto ya no es lubricante. Es un adhesivo industrial. Alguien ha cambiado el contenido. El silencio que siguió fue, sencillamente, delicioso. Casi podía oír los engranajes girando en sus cabezas mientras intentaban procesar lo que acababan de escuchar. Alguien había saboteado sus suministros para la infidelidad. ¿Pero quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Eso es imposible, dijo Leo finalmente. El tubo estaba sellado. Lo sacó Sofía directamente de su bolso. Bueno, señor, a menos que ustedes dos decidieran experimentar con materiales de construcción esta noche, alguien ha manipulado esto. La pregunta es, ¿quién tendría acceso a él? Oh, la deliciosa ironía, literalmente pegados el uno al otro, tratando de averiguar quién podría saber de su pequeño secreto. Casi me daban pena. Casi. Vamos a tener que llevarlos al hospital, continuó el sanitario. Este tipo de adhesivo no se va a despegar solo, y necesitaremos equipo especial para separarlos de forma segura. ¿No pueden usar, no sé, algún tipo de disolvente? Preguntó Sofía desesperada. Señora, esto está diseñado para pegar metal al hormigón. No se va a ir con agua y jabón. Tenemos que ser muy cuidadosos para evitar daños permanentes. Daños permanentes. Esas palabras flotaban en el aire como una sentencia de muerte. Me pregunté si alguno de ellos estaba pensando en el daño permanente figurativo que ya habían causado, o si estaban demasiado centrados en el daño permanente literal al que podrían enfrentarse. ¿Cómo los bajamos?, preguntó otra voz. No pueden caminar hasta el ascensor en este estado. Tendremos que transportarlos juntos en una camilla. Va a ser un poco incómodo. Incómodo era quedarse corto. Me estaba imaginando la logística de bajar a dos adultos, pegados de la manera más íntima posible, por 4 tramos de escaleras y meterlos en una ambulancia. Esto iba a requerir una solución creativa de problemas. Necesito que ambos intenten quedarse lo más quietos posible, dijo el sanitario principal. Cualquier movimiento podría empeorar las cosas. Los cubriremos con una sábana, los pondremos en la camilla y los llevaremos a urgencias. ¿Y la privacidad?, preguntó Leo. Habrá gente en el rellano, vecinos con cámaras. Señor, entiendo su preocupación, pero ahora mismo nuestra prioridad es conseguirles atención médica. La privacidad, bueno, va a ser un poco difícil en las circunstancias actuales. Oí más movimiento arriba, el sonido de equipos desplegándose y el ajetreo general de profesionales médicos tratando de averiguar cómo manejar una situación que definitivamente no estaba en el manual de formación. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. El sonido de la puerta del apartamento de Leo abriéndose, seguido de múltiples pares de pies en el rellano de arriba. Los estaban sacando. Me acomodé en la mirilla para el espectáculo de mi vida. Esto era mejor que cualquier reality show. Mejor que la televisión de pago. Mejor que la mañana de Navidad. Esto era justicia servida fría y con una guarnición de humillación pública. El ascensor hizo ding, y oí el zumbido mecánico de la camilla rodando. A través de la mirilla, vi a los sanitarios maniobrar algo grande y cubierto con una sábana hacia el ascensor. La sábana no era lo suficientemente grande como para cubrirlo todo, y pude vislumbrar 2 pares de piernas en un ángulo muy extraño. Detrás de ellos venía un pequeño séquito de vecinos, atraídos por la conmoción. La señora Marisa del 302, por supuesto, tenía el móvil fuera. Los estudiantes universitarios del 201 fingían no mirar, pero claramente lo estaban grabando todo. Incluso el viejo cascarrabias del primero, el señor Jiménez, había salido de su cueva para ver qué era todo ese alboroto. Las puertas del ascensor se cerraron, y el edificio quedó en silencio, salvo por el excitado murmullo de los vecinos discutiendo lo que acababan de presenciar. Esperé unos minutos más. Luego abrí ligeramente la puerta y salí al rellano. «Menuda noche, ¿eh?», dijo la señora Marisa, todavía con el móvil en la mano. «¿Ha visto lo que ha pasado?». Negué con la cabeza,
poniendo mi mejor cara de vecino confundido. Oí las sirenas, pero estaba durmiendo. ¿Qué pasa? Se han quedado pegados, dijo con los ojos brillando de cotilleo. Tuvieron que llevárselos a los dos al hospital, en la misma camilla. ¿Pegados? ¿Cómo? Bueno. Se inclinó como una conspiradora. Por lo que he oído, estaban, ya sabe, en una situación íntima, y hubo un problema con algún producto que estaban usando. Hice un ruido de sorpresa apropiado, volví a entrar y me serví un whisky muy grande y muy merecido. Fase 2, completada. ¿Has oído hablar del paseo de la vergüenza? Bueno, resulta que es más bien un contoneo de la vergüenza, cuando te han separado quirúrgicamente de tu amante, después de haberte pegado a él con superpegamento como un experimento científico perverso. Un contoneo muy cuidadoso y muy doloroso que te hace parecer que te ha atropellado un camión conducido por el karma. Estaba sentado a la mesa de nuestra cocina a la mañana siguiente, tomando café y leyendo las noticias en la tablet como un marido normal cuya esposa no había pasado la noche pegada a la anatomía de otro hombre, cuando oí una llave en la cerradura. Eran sobre las 10:30 de la mañana, lo que significaba que habían estado en el hospital unas 9 horas. 9 horas de lo que debió ser la experiencia médica más humillante en la historia de la medicina de urgencias. La puerta se abrió lentamente, como si la persona al otro lado temiera lo que iba a encontrar. O quizás cada paso se sintiera como caminar sobre cristales rotos. Primero apareció Sofía. Y joder, parecía que la habían pasado por una batidora. Tenía el pelo hecho un desastre. El aspecto perfectamente peinado de la noche anterior había sido reemplazado por algo que gritaba. He pasado 9 horas en una camilla de hospital intentando explicar a los médicos por qué estaba pegada a un hombre que no es mi marido. No llevaba maquillaje. Su cara estaba pálida y demacrada. Y las ojeras bajo sus ojos la hacían parecer 10 años mayor de la noche a la mañana, pero era la forma en que se movía lo que realmente vendía la narrativa de «he tomado decisiones vitales muy, muy malas». Se contoneaba, como si cada paso fuera una agonía. Sus piernas estaban ligeramente separadas de una manera que sugería que sentarse iba a ser toda una aventura. El sexy vestido negro que se había puesto para seducir a Leo estaba arrugado y manchado con lo que parecía ser antiséptico de hospital. «Buenos días, cariño», dije sin levantar la vista de la tablet. «¿Qué tal la noche? Has llegado bastante tarde». Se quedó paralizada en la entrada, como un ciervo deslumbrado por los faros, probablemente intentando recordar la sarta de mentiras que había preparado en la ambulancia. «Tuve una emergencia en el trabajo. Una crisis con un cliente. Tuve que quedarme hasta tarde para solucionarla. Emergencia. Crisis con un cliente. Bueno, no se equivocaba. Definitivamente hubo una emergencia. Y ciertamente creó una crisis, simplemente no del tipo que ella implicaba». «Vaya, lo siento», dije, levantando finalmente la vista con mi mejor cara de marido preocupado. «Pareces agotada. ¿Y qué te pasa al andar? ¿Te has hecho daño?» La expresión de su cara fue una obra maestra. Estaba intentando mantener la farsa de que había pasado la noche lidiando con hojas de cálculo y videoconferencias, mientras al mismo tiempo intentaba explicar por qué parecía que acababa de salir de un potro de tortura medieval. Me caí por las escaleras en la oficina. Me he hecho un esguince en la espalda. ¿Caerse por las escaleras? Claro. Era una forma de describir ser separada quirúrgicamente de tu amante después de un incidente con superpegamento. Había que admirar su creatividad, aunque le faltara ejecución. «Oh, no. ¿Has ido al hospital? Deberías mirártelo». «Fui», dijo rápidamente. «Quiero decir, sí, fui a urgencias. Solo es una distensión. Me dieron unos analgésicos. Ya estaba cojeando hacia el dormitorio, probablemente desesperada por quitarse ese vestido que olía a antiséptico médico y a malas decisiones. Pero antes de que pudiera escapar, sonó otro golpe en la puerta. Me levanté para abrir. Tenía una idea bastante clara de quién sería, pero efectivamente, allí estaba Leo, pareciendo que acababa de tener 12 asaltos con un boxeador de peso pesado que se especializa en golpear en la entrepierna. Era alto, eso hay que reconocérselo. Probablemente medía 1,88, con esa musculatura magra que viene de ir al gimnasio constantemente y un metabolismo no arruinado por 15 años de matrimonio y comidas de estrés. Su pelo era oscuro y peinado en ese estilo cuidadosamente despeinado que lleva 1 hora conseguir. Y, en circunstancias normales, probablemente sería lo que la mayoría de las mujeres llamarían guapo. Pero estas no eran circunstancias normales. Sus vaqueros estaban desabrochados en el botón superior, colgando holgadamente alrededor de su cintura, como si no pudiera soportar que nada rozara esa zona. Se movía con el mismo contoneo cuidadoso que Sofía, y su cara tenía ese tono grisáceo, que aparece cuando has pasado la noche escuchando a profesionales médicos discutir sobre tus genitales, en términos clínicos bajo luces fluorescentes.
Hola, dijo. ¿Está Sofía? Necesitamos hablar de lo de anoche. Lo de anoche. Como si hubiera sido algún desastre natural que les hubiera ocurrido, no el predecible resultado de una infidelidad que se encuentra con un adhesivo industrial. Claro pasa, dije, haciéndome a un lado con una sonrisa amistosa. Sofía acaba de llegar del trabajo. Parece que tuvo una pequeña emergencia que la retuvo toda la noche. Los ojos de Leo se abrieron un poco, y vi cómo miraba de reojo hacia el dormitorio donde Sofía había desaparecido, probablemente preguntándose si ella ya había inventado una elaborada coartada y, de ser así, ¿a qué versión se suponía que debía ceñirse él? Ah, sí, dijo lentamente. Esas emergencias de empresa, ya sabes. Claro que sí, continué, cerrando la puerta detrás de él. Gestión de crisis, control de daños, intentar arreglar cosas que han salido terriblemente mal. A veces, estas situaciones requieren un manejo muy delicado. Estaba siendo tan obvio como podía, pero no pude evitarlo. El tipo estaba en mi salón, probablemente todavía sintiendo los efectos de cualquier disolvente industrial que hubieran usado para separarlo de mi mujer, y no tenía ni idea de que yo sabía exactamente qué tipo de emergencia los había mantenido a ambos ocupados toda la noche. Sofía salió del dormitorio en chándal y una camiseta holgada, un atuendo que gritaba: «No estoy bien y no quiero que nada toque mi cuerpo». Cuando vio a Leo en nuestro salón, su cara pasó por unas 17 expresiones diferentes en 2 segundos. «Leo», dijo, su voz cuidadosamente contenida. «¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar de la situación de anoche». Ambos hablaban en clave, intentando tener una conversación sobre su emergencia médica sin que yo me enterara. Era como ver a dos personas intentar discutir sobre el atraco a un banco usando solo palabras que encontrarías en un libro infantil. «¿Por qué no os sentáis?», sugerí amablemente. «Parecéis los dos bastante doloridos». La mirada que intercambiaron fue de puro pánico. Sentarse claramente no estaba en los planes de ninguno de los dos, lo que significaba que la visita al hospital había sido aún más traumática de lo que había imaginado. «De hecho, creo que necesito tumbarme», dijo Sofía rápidamente. «Los analgésicos me están mareando». «Y yo debería irme», añadió Leo. «Solo quería asegurarme de que estabas bien». «Por supuesto que está bien», dije, pasando un brazo por los hombros de Sofía. Ella se estremeció a mi contacto, pero intentó disimularlo como si fuera cansancio. «Mi esposa es fuerte. Puede con cualquier cosa que la vida le depare». Leo asintió torpemente y se dirigió a la puerta, moviéndose como un vaquero que ha pasado demasiado tiempo en la silla de montar. «Te llamaré más tarde. Por lo del proyecto». «Sí», dijo Sofía débilmente. «El proyecto». Después de que se fuera, Sofía se dejó caer en el sofá con un gemido que intentó disfrazar de bostezo. «Creo que estoy pillando algo», dijo. «Será mejor que duermas en la habitación de invitados esta noche. No quiero pegártelo». «Oh». Estaba bastante seguro de que lo que ella tenía no era contagioso, a menos que la estupidez y la infidelidad se hubieran convertido en enfermedades transmisibles, lo que, pensándolo bien, explicaría muchas cosas sobre el comportamiento humano. «Claro, cariño», dije, llevándole un vaso de agua. «Tú solo descansa, yo me encargo de todo», y lo haría. Al comenzar la fase 3 de mi plan, la gente dice que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo siempre he preferido servirla al rojo vivo, con una guarnición de humillación pública. Además, cuando tu esposa infiel ya camina como si la hubiera pateado una mula, ¿qué hay de malo en añadir un poco de picante a su recuperación? Pasé el resto de la tarde interpretando el papel de marido devoto. Fue una actuación digna de un Goya, una que habría hecho llorar de envidia a Javier Bardem. Le llevé almohadas a Sofía, ajusté el termostato y le pregunté cada 20 minutos si necesitaba algo, actuando como el hombre más preocupado del mundo por la misteriosa lesión laboral de su esposa. Ella lo estaba aprovechando al máximo. Por supuesto, cada movimiento iba acompañado de una mueca, cada cambio de postura, de una dramática inhalación, y había desarrollado este pequeño y patético gemido que usaba cada vez que pensaba que no la estaba mirando directamente. Era como ver una obra de teatro unipersonal llamada La esposa doliente, interpretada por alguien que nunca ha sufrido dolor real, pero ha visto muchos culebrones. «Creo que necesito comer algo», dijo sobre las 4 de la tarde, desde su posición de princesa herida en el sofá. «Pero tengo el estómago muy delicado ahora mismo». «¿Algo ligero?» Oh, su estómago estaba delicado. Interesante. Me pregunté si eso tendría algo que ver con el estrés de pasar 9 horas en un hospital explicando a profesionales médicos por qué estaba anatómicamente unida a un hombre que no era su marido, o si era solo un efecto secundario de los analgésicos que le habían dado. «Claro, cariño», dije,
dirigiéndome ya a la cocina. Te prepararé algo especial. Tú solo descansa. Especial, desde luego. Llevaba planeando esta comida desde el momento en que entró por la puerta contoneándose. Iba a ser un asalto cuidadosamente orquestado a su ya comprometido sistema digestivo, una sinfonía de especias. Empecé con unas gambas al pil pil, pero no unas cualquiera. Mariné las gambas en algo que haría que las guindillas presentaran una demanda por crueldad. Polvo de pimiento fantasma, escamas de Carolina Reaper, salsa de habanero y suficiente capsaicina para decapar pintura. Y para la textura, añadí unas guindillas tailandesas y una generosa cucharada de pasta de wasabi. ¿Por qué no? Mientras las gambas absorbían el calor infernal, pasé al chorizo al infierno. Me gusta el ajo tanto como a cualquiera, pero este era ajo con un propósito. Donde una receta normal pediría 2 dientes, yo usé unos 10. Y añadí ajo en polvo, sal de ajo y un poco de ajo negro que guardaba para una ocasión especial. El chorizo nadaba en suficiente ajo como para ahuyentar a todos los vampiros en un radio de 5 kilómetros. Pero el plato fuerte iban a ser las patatas bravas. Las pedí para llevar de ese bar del centro, el que anuncia su calor volcánico, y te hace firmar una exención de responsabilidad antes de servirte su plato más picante. Esto no era solo comida, era una experiencia gastronómica armamentística que debería venir con su propio extintor. «Huele increíble ahí dentro», llamó Sofía desde el salón, su voz todavía con ese tono patético y herido. «¿Qué estás haciendo? Solo algunas de tus cosas favoritas», respondí con una sonrisa maliciosa, emplatándolo todo en platos dignos de un restaurante con estrella Michelin. «Sé que has estado estresada últimamente, así que quería hacerte algo especial». ¿Estrés? Sí. Nada aumenta los niveles de estrés como ser separada quirúrgicamente de tu amante. Le llevé el festín en una bandeja, con servilletas de tela y nuestra cubertería de plata buena. La presentación era preciosa, un emplatado de nivel de restaurante que enmascaraba el hecho de que era una comida diseñada para torturar a alguien con órganos internos comprometidos. «Oh, vaya», dijo Sofía, intentando incorporarse en el sofá. «Esto tiene una pinta increíble. No tenías que haberte molestado tanto». «No es ninguna molestia», la tranquilicé, dejando la bandeja en la mesa de centro. «Sé cuánto te gusta la comida picante. Y después de la noche que has pasado, pensé que necesitarías un poco de consuelo». Esa era la belleza de mi plan. A Sofía le encantaba de verdad la comida picante. En circunstancias normales, podía aguantar un nivel de picante que haría a la mayoría de la gente correr a por un litro de leche. Pero estas no eran circunstancias normales, ¿verdad? Todo su sistema digestivo probablemente ya estaba en rebelión por el estrés, los analgésicos y la comida de hospital que le habían hecho comer durante su prolongada estancia en el infierno médico. Dio el primer bocado de las gambas, y observé su rostro como un halcón estudiando a su presa. Por un breve momento, su expresión fue de pura apreciación. Las gambas estaban perfectamente cocinadas, los sabores eran complejos y equilibrados, y en cualquier otra situación habría sido una comida realmente excelente. Y entonces, el calor golpeó. Empezó con un ligero ensanchamiento de sus ojos, seguido de una pausa en la masticación y una deglución muy cuidadosa que sugería que ya se estaba arrepintiendo de sus decisiones vitales. Pero ya estaba metida en el ajo, atrapada por la necesidad de mantener la fachada de que todo estaba bien. «Está delicioso», dijo, alcanzando su vaso de agua. Su movimiento fue demasiado rápido para ser casual. «Muy sabroso. Sabroso. Esa es una forma de decirlo». Valientemente, se abrió paso a través del chorizo. Cada bocado requería más agua y pausas más largas. El ajo estaba haciendo su trabajo. Podía ver gotas de sudor formándose en su frente, a pesar de que nuestro apartamento se mantenía a unos agradables 22 grados. Pero lo que realmente la remató fueron las patatas bravas. Dio un bocado, y vi cómo todo su cuerpo se tensaba, como si le hubieran dado una descarga con una taser. Su cara pasó de roja a blanca y luego a un interesante tono de verde que nunca antes había visto en un ser humano. «Necesito», empezó a decir y luego se detuvo, probablemente porque para hablar se necesita respirar, y la respiración no era su amiga en ese momento. «Más agua». «Pica un poco, ¿verdad?», pregunté amablemente, rellenando ya su vaso. «Debería haberte avisado», asintió frenéticamente, bebiéndose el vaso entero en 3 tragos. Pero el daño ya estaba hecho. Casi podía ver el calor extendiéndose por su sistema, echando sal en las heridas de las zonas ya sensibilizadas por su aventura médica. «Creo que necesito tumbarme», dijo débilmente. «Los analgésicos deben estar reaccionando con la comida». «Claro», dije, con toda la preocupación y simpatía del mundo. «Será mejor que descanses un poco. Yo recojo esto». Se puso en pie, moviéndose con mucha más cautela que antes.
y se contoneó hacia el dormitorio como una mujer caminando por un campo de minas. Cada paso parecía una agonía, y tuve que morderme el interior de la mejilla para no sonreír. Mientras desaparecía por el pasillo, oí vibrar mi móvil con un mensaje de texto. Era de mi amigo Teo, que trabaja en el Hospital La Paz. Tío, no te vas a creer el caso que entró anoche en urgencias. Tuvieron que llamar a un especialista para separar a 2 personas que se quedaron pegadas con pegamento mientras lo hacían. Lo más gracioso que he visto en mi vida. No me jodas, respondí. ¡Qué locura! ¿Están bien? Físicamente se recuperarán. Pero el tío ha pillado una infección donde los separaron. Tienen que ingresarlo para ponerle antibióticos. La tía se fue a casa, pero va a estar incómoda un tiempo. Infección. La situación de Leo acababa de empeorar, lo que significaba que la fase 3 iba a ser aún más efectiva de lo que había planeado. Terminé de limpiar la cocina y preparé mi siguiente sorpresa. En nuestro botiquín, escondido detrás de las aspirinas y las tiritas, había un tubo de pomada recuperadora, justo lo que Sofía necesitaría en los próximos días. Era un producto de aspecto completamente inocente, diseñado para calmar la piel irritada y promover la curación. También estaba a punto de ser reemplazado por algo que convertiría su proceso de recuperación en un nuevo nivel de infierno. Desenrosqué el tapón, vacié el contenido en el fregadero y rellené el tubo con crema de capsaicina, del tipo que se usa para el dolor de la artritis, el mismo ingrediente activo que hace que el spray de pimienta sea tan efectivo. Se veía exactamente igual que la pomada original, mismo color, misma textura. Pero cuando Sofía se lo aplicara en sus zonas sensibles a la mañana siguiente, iba a descubrir que algunos errores tienen consecuencias que siguen dando. Volví a colocar el tubo exactamente donde estaba y me fui a la cama. Fase 3, cargada y lista. ¿Sabes ese momento en las películas de terror en el que la víctima finalmente se da cuenta de que lo que le está pasando no es una serie de accidentes aleatorios, sino que está relacionado con alguien que ha estado planeando su ruina desde el principio? Bueno, tuve la oportunidad de presenciar ese momento exacto en tiempo real. Y déjame decirte que fue más satisfactorio que un whisky perfectamente envejecido en una fría noche de invierno. Empezó sobre las 6 de la mañana con un grito que podría haber despertado a los muertos, y no un grito cualquiera. Este era un grito primario, visceral, de alguien que acaba de descubrir que su día está a punto de pasar de malo a, por favor, mátame ya. El grito vino de nuestro baño, seguido rápidamente por el sonido de alguien intentando apagar un incendio con sus propias manos. Yo ya estaba despierto. Llevaba 1 hora tumbado en la cama de invitados, esperando el momento exacto en que Sofía se aplicara la pomada recuperadora que, según ella, tendría efectos calmantes en su ya traumatizada anatomía. La anticipación me estaba matando. Era como esperar el final de la temporada del reality show más retorcido del mundo. «Joder», gritó, y oí algo romperse en el baño. Probablemente el tubo de pomada golpeando el suelo de baldosas cuando se dio cuenta de que lo que se suponía que debía curarla, en cambio, la estaba quemando por dentro. Le di exactamente 10 segundos. Tiempo suficiente para que la capsaicina hiciera efecto, pero no tanto como para que empezara a sospechar por qué no iba a ayudarla. Y entonces, salté de la cama y corrí hacia el baño como el marido preocupado que estaba interpretando. «Sofía, ¿qué pasa?», grité a través de la puerta cerrada. «Chica lista». Había desarrollado problemas de confianza a la hora de ser vista en un estado vulnerable. Me pregunto por qué. Es la pomada. Jadeó entre lo que sonaba a hiperventilación. Quema, Dios mío, quema. ¿Qué pomada? La del hospital. No lo sé. Haz que pare. Oí correr el agua, lo que significaba que probablemente estaba intentando lavar la crema. Desafortunadamente para ella, la capsaicina es a base de aceite, y el agua solo la extiende. Es como intentar apagar un incendio de grasa con una manguera de jardín. Solo empeora el problema. «Cariño, abre la puerta. Te ayudaré». La cerradura hizo clic, y la puerta se abrió para revelar una escena que habría sido cómica si no hubiera sido tan perfectamente orquestada. Sofía estaba inclinada sobre el lavabo, echándose agua con la desesperación de alguien que intenta escapar del infierno. Su cara estaba roja y manchada de lágrimas, su pelo empapado, y emitía pequeños gemidos que me habrían roto el corazón si todavía me quedara algo de afecto por ella. «No para», sollozó. «No deja de quemar. Algo va mal con ese tubo». Vi el tubo caído en el suelo, mi obra de arte esparcida sobre las baldosas del baño. «Qué raro», dije, recogiéndolo y examinándolo como si fuera la primera vez que lo veía. «¿No es la marca que usas siempre? No sé. ¿Habrán cambiado la fórmula? ¿O estará caducado? Me da igual lo que sea, haz que pare». Lo bueno de la capsaicina es que no solo quema, crea un calor profundo y penetrante que parece venir de los propios huesos. Y cuando entra en contacto con tejido sensible, especialmente tejido que ya ha sido traumatizado por algo como un procedimiento de separación médica de emergencia,
Se convierte en el tipo de dolor que te hace cuestionar cada decisión que has tomado en tu vida. Tenemos que ir al hospital, dije, poniéndole una toalla sobre los hombros temblorosos. Esto no es normal. Podría ser algún tipo de reacción alérgica. No puedo volver allí, susurró. No otra vez, no después de lo de anoche. Ah, ahí estaba. El reconocimiento de que lo de anoche había sido algo más que una emergencia laboral. Estaba tan centrada en la sensación de ardor entre sus piernas que había bajado la guardia y revelado que tenía motivos para evitar el hospital más allá de la simple vergüenza. Cariño, esto es serio. Estás sufriendo mucho, y me preocupa que tengas una infección o una complicación por la caída de ayer. La caída. Claro. Todavía manteníamos esa ficción, incluso cuando ella estaba experimentando lo que se sentía como napalm aplicado a sus partes más íntimas. No puedo, repitió, pero pude ver que su determinación flaqueaba. El dolor estaba ganando la batalla contra su orgullo, que era exactamente lo que esperaba. Mírame, dije, tomando su cara entre mis manos con toda la ternura de un marido devoto. Te quiero. No voy a dejar que te pase nada, pero esto no es algo que podamos solucionar en casa. El trayecto al hospital fue una sinfonía de agonía. Sofía no podía sentarse correctamente en el asiento del copiloto. Estaba medio tumbada, medio encogida, intentando encontrar una posición que no agravara el dolor ardiente. Cada bache en la carretera la enviaba a una nueva ola de miseria, y se agarraba al tirador de la puerta con tanta fuerza que me preocupaba que lo arrancara. ¿Cómo ha podido pasar esto? No paraba de preguntar. ¿Cómo? Si supiera la respuesta a esa pregunta, si entendiera que cada gramo de dolor que estaba experimentando era el resultado directo de las elecciones que había hecho, las mentiras que había contado, la confianza que había roto. Pero ese nivel de autoconciencia estaba más allá de sus capacidades en ese momento. Aparcamos en la entrada de urgencias, la misma por la que había salido menos de 12 horas antes, pegada a su amante como una siamesa pornográfica. La ironía no se me escapó, y tuve que reprimir una sonrisa mientras la ayudaba a salir del coche. La enfermera de triaje echó un vistazo al estado de Sofía y la pasó inmediatamente a una habitación privada. Ser cliente habitual tiene sus ventajas, supongo, especialmente cuando tu visita anterior implicó ser separada quirúrgicamente de alguien que no es tu cónyuge. Entró el doctor López, el mismo médico que había supervisado el procedimiento de separación. Su expresión era la de un hombre que o bien estaba teniendo la semana más extraña de su carrera médica, o había entrado en un universo alternativo donde la vida sexual de la gente había declarado la guerra a la anatomía básica. Señora Martínez, dijo, mirando su historial, de vuelta tan pronto. ¿Cuál es el problema? Sofía intentó explicar lo de la pomada, el ardor, la reacción que estaba teniendo. El doctor López escuchó con esa paciencia profesional que viene de años lidiando con misterios médicos, pero pude ver la creciente preocupación en sus ojos mientras la examinaba. Este nivel de inflamación es severo, dijo finalmente. Tenemos lo que parece ser una quemadura química encima del daño tisular del procedimiento de ayer, lo que crea una situación potencialmente grave. Quemadura química. Esas palabras flotaban en el aire como una sentencia de muerte. ¿Está segura de la pomada que usó?, preguntó. Porque esta reacción es consistente con la exposición a la capsaicina o un irritante similar. Sofía parecía confundida, lo cual era comprensible, dado que no tenía ni idea de que su amado esposo había estado haciendo experimentos químicos con sus suministros de recuperación. Usé el tubo de siempre, dijo débilmente, pero algo iba mal. El doctor López asintió pensativamente. Dado el alcance del daño y el riesgo de infección, voy a recomendar una intervención quirúrgica. Necesitamos eliminar el tejido afectado antes de que empiece la necrosis. Necrosis. Esa es una palabra que llama la atención. Significa la muerte del tejido, daño permanente, el tipo de consecuencia que no se cura solo con tiempo y buenas intenciones. ¿Cirugía? Ah, la voz de Sofía era apenas un susurro. Me temo que sí. La combinación del trauma de ayer y la exposición química de hoy ha creado una situación en la que el tratamiento conservador no será suficiente. Necesitamos desbridar el tejido dañado y darle la mejor oportunidad de una curación adecuada. Le apreté la mano en señal de apoyo. Haga lo que crea que es mejor, doctor. Solo queremos que se ponga bien. Entró el consentimiento informado, y vi cómo Sofía afirmaba, renunciando a una parte de sí misma con mano temblorosa. Estaba llorando ahora, no solo por el dolor físico, sino por la lenta comprensión de que su cuerpo iba a ser alterado permanentemente por los eventos de las últimas 24 horas. ¿Cuánto tardará en recuperarse?, pregunté, interpretando al marido preocupado a la perfección. Serán al menos unas semanas, respondió el doctor López, y habrá cambios permanentes.
Es posible que parte de la sensibilidad no vuelva a la normalidad. Cambios permanentes. Parte de la sensibilidad podría no volver a la normalidad. Archivé esas frases en mi mente para más tarde, saboreándolas con una profunda sensación de satisfacción que no tenía nada que ver con el estéril entorno hospitalario y todo que ver con la justicia finalmente servida. Mientras se llevaban a Sofía al quirófano, me apretó la mano por última vez. «Te quiero», dijo, su voz espesa por la sedación y el miedo. «Y yo a ti», respondí. Y por primera vez en meses, lo decía en serio. Amaba a esta versión de ella. Vulnerable, enfrentándose a las consecuencias, pagando finalmente el precio de su traición. La cirugía duró 3 horas, y cuando el doctor López salió a hablar conmigo, su rostro era grave. «Pudimos eliminar todo el tejido dañado», dijo. Pero el alcance del desbridamiento fue más extenso de lo que habíamos previsto inicialmente. Requerirá un seguimiento exhaustivo y habrá cambios funcionales permanentes. Asentí solemnemente, como un marido devoto que recibe noticias devastadoras sobre su amada esposa. Por dentro, ya estaba planeando la fase 4. Hay algo profundamente poético en entregarle los papeles del divorcio a tu esposa infiel mientras yace en una cama de hospital, conectada a un gotero, recuperándose de una cirugía para extirpar partes de su cuerpo como resultado directo de su infidelidad. Es como si el universo finalmente hubiera decidido intervenir y escribir el final perfecto para una historia de amor realmente jodida. Pasé la mañana en el despacho de mi abogado, finalizando los papeles. Estaban preparados con un cuidado meticuloso que habría hecho llorar de envidia a un relojero suizo. Cada cláusula, cada estipulación, cada maniobra legal estaba diseñada para asegurar que Sofía se fuera de nuestro matrimonio exactamente con lo que merecía. Nada. Bueno, casi nada. Podría quedarse con las facturas del hospital. Los papeles estaban pulcramente metidos en una carpeta de Manila mientras caminaba por los pasillos del hospital, pasando por habitaciones llenas de gente con accidentes reales y emergencias médicas legítimas, a diferencia de mi esposa, que actualmente estaba experimentando las consecuencias a largo plazo de las malas decisiones y el adhesivo industrial. La habitación 347 era una habitación privada, algo que había solicitado específicamente y pagado de mi bolsillo. Llamémoslo un gesto de amabilidad. Quería que Sofía tuviera privacidad para lo que estaba a punto de ser la peor conversación de su vida. El tipo de privacidad que necesitas cuando tu mundo entero se está desmoronando y quieres gritar sin molestar a los otros pacientes. Estaba despierta cuando entré, apoyada en las almohadas, pareciendo haber envejecido 15 años en los últimos 2 días. Según el doctor López, la cirugía había ido bien, pero la recuperación sería un proceso largo e incómodo. En algunos aspectos, permanentemente incómodo. «Has venido», dijo débilmente. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Me preguntaba cuándo lo harías. Las enfermeras dijeron que el horario de visitas empezaba a las 10. Había un tráfico horrible, mentí con soltura, sentándome en la silla junto a su cama. «¿Cómo te encuentras?» Como si me hubiera atropellado un camión, y luego el camión diera marcha atrás y me volviera a atropellar. Se movió ligeramente y hizo una mueca. «El médico dice que tendré que estar aquí 1 día o 2 más. Y luego recuperarme en casa durante unas semanas. Semanas de recuperación». Eso era optimista. Por lo que el doctor López me había dicho en privado, su recuperación implicaría algo más que unas pocas semanas de descanso. Estábamos hablando de cambios permanentes en su anatomía, citas de seguimiento continuas, y el tipo de complicaciones que servirían como un recordatorio diario de sus elecciones. Sobre eso, dije, sacando la carpeta de Manila de mi maletín. «Tenemos que hablar». Algo en mi tono de voz debió de activar sus instintos de supervivencia. Su expresión pasó de una confusión drogada a una alerta aguda en 2 segundos. De repente estaba muy despierta, muy concentrada y muy consciente de que esta conversación no iba a ser sobre flores o sopa de pollo. «¿Qué es eso?», preguntó, mirando la carpeta como si contuviera una bomba. «Son los papeles del divorcio», dije, dejándolos en la mesita de noche junto a su cama con la indiferencia de un repartidor de pizza. «Necesito que los firmes». El silencio que siguió fue tan perfecto que podía oír el goteo de su vía intravenosa contando los segundos. 1 goteo, 2 goteos, 3 goteos, cada uno marcando otro momento en el que el cerebro de Sofía intentaba procesar lo que acababa de decir. «¿Qué?», susurró finalmente. Y tengo que decir que su sincronización fue perfecta. La palabra salió justo cuando una dosis particularmente fuerte de los analgésicos que le estaban administrando golpeó su sistema, dándole a su voz una cualidad etérea e incrédula. «Papeles del divorcio», repetí, abriendo la carpeta y extendiendo los documentos sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas. «Es bastante sencillo.
No te llevas nada. Me quedo la casa, el coche, los ahorros, las inversiones, y obtengo la custodia total de nuestro hijo. Miró los papeles como si estuvieran escritos en sánscrito antiguo. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Estoy en el hospital. Acabo de salir de una cirugía. Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Dije, recostándome en mi silla y cruzando las piernas como si estuviéramos discutiendo los planes para el fin de semana en lugar de la aniquilación total de su vida. Verás, sé lo de Leo. Sé lo del lío. Los mensajes. Las habitaciones de hotel. Sé lo del tubo de lubricante alemán plateado que has estado usando para mejorar tus actividades extracurriculares. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez boqueando, si los peces pudieran experimentar un pavor existencial. Sé que me drogaste para poder escaparte a tus aventuras. Sé lo de la aplicación de mensajería encriptada escondida en la carpeta de la compra. Sé que Leo vive justo arriba, en el 403. Y sé que tu emergencia médica de anoche no fue un accidente laboral como afirmaste. Cada revelación la golpeó como un golpe físico. Literalmente pude verla encogerse, como si alguien estuviera desinflando lentamente todo su ser. ¿Cómo? Logró articular. ¿Importa? Lo que importa es que lo sé. ¿Y ahora? ¿Vas a firmar estos papeles? ¿Vas a asumir la responsabilidad de tus elecciones y vas a salir de mi vida? Intentó incorporarse, lo que fue un error, dada su actual situación médica. El movimiento envió una ola de dolor por su rostro que casi valió el precio de la entrada. No puedes hacer esto, dijo, su voz teñida de desesperación. No así. No cuando estoy herida y vulnerable. Me reí y la risa sonó más oscura de lo que pretendía. Eso es gracioso. Eras lo suficientemente capaz de tomar decisiones cuando te escabullías a mis espaldas, lo suficientemente capaz de planificar encuentros en hoteles y untar a otros hombres con lubricante. Pero ahora que hay consecuencias, de repente estás demasiado herida y vulnerable para enfrentarlas. No significó nada, dijo. Pude ver las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Leo no era nada para mí, era solo físico. Fue un error. Un error. Dejé que la palabra flotara en el aire entre nosotros. ¿Sabes qué es un error, Sofía? Un error es olvidar comprar leche de camino a casa. Un error es reservar 2 cenas para la misma noche. Lo que tú hiciste fue una serie de elecciones deliberadas durante meses, años, cada una diseñada para traicionar la confianza del hombre que te amaba. Las lágrimas corrían libremente ahora, y hacía esos pequeños ruidos de hipo que la gente hace cuando trata de llorar en silencio. En otras circunstancias, podría haber sentido lástima por ella, pero estas no eran otras circunstancias. Por favor, susurró. Podemos superar esto. Podemos ir a terapia. Haré lo que sea para arreglarlo. Lo que sea. Me incliné hacia adelante, genuinamente curioso. ¿Puedes deshacer la infidelidad? ¿Puedes devolverme las noches que pasé solo mientras estabas con él? ¿Puedes deshacer las mentiras, el engaño, la completa destrucción de todo lo que construimos juntos? Abrió la boca para responder, pero levanté una mano para detenerla. Porque si no puedes hacer nada de eso, y ambos sabemos que no puedes, entonces no hay nada que superar. Solo hay que limpiar el desastre. Me levanté y acerqué los papeles a su cama. Firma, Sofía. Acepta que esto se ha acabado e intenta mantener un poco de dignidad sobre cómo termina. Miró los papeles durante un largo rato, y luego me miró a mí, con una mirada que podría haber sido esperanza. Nuestro hijo. No puedes separar a un hijo de su madre. Mírame, saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Tengo el video de ti y Leo siendo sacados del edificio en la misma camilla. Tengo capturas de pantalla de tus mensajes. Tengo pruebas de que me drogaste. Y sí, analicé la leche. Era Solpidem, por si te lo preguntabas. Su rostro se volvió blanco de nuevo, pero esta vez estaba mezclado con algo que parecía verdadero miedo. Cualquier batalla por la custodia implicará muchas preguntas incómodas sobre tu juicio, tu estilo de vida y tu idoneidad como madre. ¿Realmente quieres seguir ese camino? Cogió los papeles con mano temblorosa y los partió por la mitad. No voy a firmar nada, dijo. Y por un momento, hubo un destello de la vieja Sofía, desafiante, obstinada, convencida de que podía luchar para salir de cualquier situación. ¿Quieres el divorcio? Bien, pero no voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que te lo lleves todo. Sonreí y saqué otro juego de papeles de mi maletín. Esperaba que dijeras eso. ¿Qué es eso? Es el plan B. Si no firmas el generoso acuerdo que te ofrezco, vamos a juicio. Y en el juicio, todo esto se convierte en registro público. La infidelidad,
las circunstancias de tu emergencia médica, el drogarme, todo. ¿Es eso realmente lo que quieres? Miró el segundo juego de papeles, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que estaba completamente jodida. No había salida, ni maniobra legal ingeniosa, ni rescate de última hora. Solo la fría y dura realidad de las consecuencias finalmente alcanzándola. Pero en lugar de aceptar la derrota con gracia, hizo algo que no esperaba. Empezó a reír. No una risa feliz, sino esa risa rota e histérica que la gente suelta cuando su mente finalmente se rinde y se va a casa. Empezó como una risita y se convirtió en una carcajada en toda regla que resonó en las paredes de la habitación del hospital. «¿Crees que has ganado, verdad?», dijo, jadeando. «¿Crees que eres tan listo, tan astuto? Pero no tienes ni idea de lo que has hecho. Ilumíname. Leo no se va a ir a ninguna parte. Incluso si nos divorciamos, incluso si te lo llevas todo, él seguirá ahí. Y hay otros. ¿De verdad pensaste que era el primero? ¿De verdad pensaste que esto era un incidente aislado?». Las palabras fueron como una bofetada, pero mantuve mi expresión neutral. «¿Otros? Oh, cariño», dijo, su voz ahora puro veneno. «No tienes ni idea de cuánto tiempo ha estado pasando esto. Leo fue solo el más reciente, el más conveniente. Pero ha habido otros, tantos otros. Y ahí estaba, la revelación final, la que convirtió mi venganza meticulosamente planeada de un ataque quirúrgico en algo mucho más completo. Miré a mi rota, hospitalizada y pronto exesposa, y me di cuenta de que la fase 4 iba a ser mucho más extensa de lo que había planeado originalmente. ¿Sabes cómo dicen que Internet nunca olvida? Bueno, resulta que eso es especialmente cierto cuando tu esposa infiel y su amante son sacados de tu edificio en camilla en la postura más humillante imaginable y la mitad de tus vecinos tienen smartphones con capacidad de vídeo HD. La señora Marisa del 302 resultó ser una auténtica profesional. Esta mujer, que normalmente pasaba su tiempo grabando a sus gatos haciendo cosas de gatos, de alguna manera logró capturar toda la escena de la ambulancia con una gloriosa calidad 4K. El vídeo era una obra maestra de cinematografía accidental. Capturaba todo, desde la confusión inicial de los sanitarios, hasta el momento en que se dieron cuenta de que necesitaban una camilla más grande, hasta el gran final de Leo y Sofía siendo sacados como una escultura pornográfica. Y lo mejor de todo, las caras de ambos eran claramente visibles. Le conseguí una copia a la señora Marisa con la excusa de que quería asegurarme de que Sofía estaba bien. Se lo tragó, porque había perfeccionado mi actuación de marido preocupado durante los últimos días. Lo que no sabía era que tenía planes mucho más grandes para su película amateur que simplemente comprobar el bienestar de mi esposa. 6 horas después de tener el vídeo, había creado cuentas en todas las principales plataformas de redes sociales: TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Forocoches, todo el ecosistema digital donde la vergüenza se propaga como bacterias en una placa de Petri. El video se subió con una leyenda cuidadosamente elaborada que contaba la historia lo suficiente como para volverse viral, sin llegar a ser demandado por difamación. Pareja de amantes pillados infraganti en Madrid realmente dio en el clavo. Simple, directo y garantizado para que la gente pulsara el botón de compartir antes de que pudieran decir «Sasca». Resulta que Internet tiene un apetito insaciable por ver la vida de otras personas implosionar espectacularmente. En 12 horas, el video tenía más de 500.000 de visitas y era tendencia en varias plataformas. Para el tercer día, había videos de reacción, clips editados e incluso versiones remezcladas con canciones populares. Pero la verdadera magia ocurrió cuando la gente empezó a reconocerlos. «Joder, ¿ese no es Leo del gimnasio Metropolitan?». Ese fue uno de los primeros comentarios que me llamó la atención. Resulta que Leo era un influencer de fitness en Instagram con un número considerable de seguidores, que se presentaba como coach de relaciones y gurú de estilo de vida. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. En cuestión de horas, alguien lo había doxeado por completo. Su nombre real, su gimnasio, su cuenta de Instagram, el sitio web de su negocio, todo expuesto para que Internet lo examinara y juzgara. Y vaya se juzgaron. Su gimnasio lo despidió antes de que terminara la semana. Aparentemente, volverse viral por quedarte pegado a una mujer casada durante una infidelidad no era el tipo de publicidad que buscaban. Su cuenta de Instagram se inundó de comentarios que iban desde sugerencias útiles sobre mejores opciones de lubricante hasta descripciones detalladas de lo que debería pasarle a los infieles. Pero la ejecución pública de Leo no fue nada comparada con lo que le pasó a Sofía. Alguien la reconoció de la reunión de Lampa de nuestro hijo. Otro, de su club de lectura. Un tercero la reconoció del estudio de yoga del barrio al que había ido durante años. Una vez que se reveló su identidad, se extendió como la pólvora por nuestros círculos sociales. Su teléfono empezó a sonar sin parar.
Periodistas, blogueros, desconocidos de Internet que de alguna manera habían conseguido su número, había cometido el error de mantener todas sus cuentas de redes sociales públicas, lo que significaba que todo el mundo podía ver sus años de vida cuidadosamente seleccionada de esposa y madre perfecta. El contraste entre su personaje en línea y la realidad que todos acababan de presenciar fue una mina de oro cómica para los trolls de Internet. Empezaron a publicar comparaciones lado a lado. Una publicación de Instagram de Sofía que decía «Noche de cita con mi increíble marido», junto a una captura de pantalla del video de la ambulancia. Una publicación de Facebook suya sobre la lealtad y la confianza en el matrimonio junto a un fotograma de ella siendo sacada pegada a otro hombre. Sus amigas, una por una, empezaron a distanciarse. El club de lectura misteriosamente tenía conflictos de agenda cada vez que intentaba unirse a una reunión. El estudio de yoga de repente no podía encontrar su membresía en el sistema. Incluso los cajeros del supermercado del barrio empezaron a mirarla con una frialdad que podría congelar el infierno. Pero la verdadera obra maestra llegó cuando descubrí algo que hacía que la infidelidad de Leo pareciera un juego de niños. Evidencia, escondida en el historial de navegación de su tablet, que me heló la sangre y expandió mi plan de venganza exponencialmente. No había mentido sobre que había otros. Había muchos otros. Toda una red, un grupo privado, que operaba a través de aplicaciones encriptadas y sitios web dedicados para personas casadas, que buscaban aventuras discretas. Esto no era solo una infidelidad casual, era un adulterio organizado y sistemático, con cuotas de membresía, verificaciones de antecedentes y eventos regulares. Sofía había sido miembro premium durante más de 3 años. 3 putos años. La evidencia estaba toda allí. Recibos de hotel, confirmaciones de membresía, incluso reseñas que había escrito sobre otros miembros. Había estado viviendo una doble vida completa, y yo había sido demasiado estúpido y confiado para verlo. Pero ahora lo veía todo. Y lo que es más importante, tenía la documentación de todo. Imprimí toda la evidencia, la organicé en un archivo completo y me fui directamente a la comisaría. No porque la infidelidad sea ilegal desafortunadamente. No lo es, sino porque la propia red estaba involucrada en algunas actividades que claramente cruzaban las líneas legales. Para empezar, había evasión de impuestos. Las cuotas de membresía no estaban siendo declaradas como ingresos por los organizadores. Luego estaba el tema de la prostitución. Algunos miembros pagaban a otros por sus servicios, lo que lo convertía en una operación comercial. Y el verdadero golpe de gracia. Varios miembros usaban tarjetas de crédito de empresa y cuentas de gastos para financiar sus actividades, lo que significaba malversación y fraude. El inspector García me escuchó con la expresión de un hombre que pensaba que lo había visto todo en el mundo, pero que estaba descubriendo rápidamente que estaba equivocado. Cuando terminé de presentar la evidencia, se quedó sentado por un momento, simplemente negando con la cabeza. «Esto va a salpicar a mucha gente», dijo finalmente. «Bien», respondí. «Debería». En una semana, la investigación se había ampliado para incluir a la UCO de la Guardia Civil. Resulta que la red operaba en varias comunidades autónomas, lo que la convertía en jurisdicción federal. Se congelaron activos, se realizaron arrestos y, de repente, Sofía no solo estaba lidiando con la humillación pública, se enfrentaba a posibles cargos penales. Las noticias locales se hicieron eco de la historia, y nuestro pequeño escándalo de barrio se convirtió en una advertencia sobre el matrimonio moderno y la infidelidad digital. La foto de Sofía apareció en el telediario de la noche, identificada como una figura clave en una red de adulterio que abarcaba varias comunidades. Dejó de salir de casa por completo, dejó de contestar al teléfono, dejó de responder a correos electrónicos o mensajes de texto. Ahora era una prisionera en nuestra propia casa, aterrorizada de enfrentarse a un mundo que sabía exactamente quién era en realidad. Y Leo, él simplemente desapareció. Se fue de la ciudad, cerró sus cuentas de redes sociales y se desvaneció como si nunca hubiera existido. Un movimiento inteligente, en realidad. Internet tiene una memoria larga, pero se distrae fácilmente si te eliminas de la ecuación. Pero Sofía no podía desaparecer. Tenía demasiados lazos, demasiadas responsabilidades, demasiada evidencia que la ataba a todo. Estaba atrapada, y lo sabía. La fase 4 estaba superando todas las expectativas. 3 semanas después, Leo cometió el error de volver. Estaba sentado en el salón, disfrutando de mi café matutino y del pacífico silencio que conlleva tener la casa para uno solo, cuando oí gritos familiares provenientes del jardín delantero. A través de la ventana, vi a Leo en nuestro porche, gesticulando salvajemente a Sofía, que bloqueaba la puerta como si estuviera defendiendo Fort Knox en lugar de un puto chalet adosado. El tipo parecía haber estado viviendo en la calle, sin afeitar, con la ropa arrugada y con ese aire de desesperación que aparece cuando toda tu vida implosiona en las redes sociales. Aparentemente,
Desaparecer no le había funcionado tan bien como esperaba. Internet puede tener poca capacidad de atención, pero los cobradores de deudas y los dueños de gimnasios cabreados tienen una memoria mucho más larga. «Me debes 20.000 euros», gritaba, lo suficientemente alto para que lo oyeran los vecinos. Facturas del hospital, ingresos perdidos, honorarios de abogados, todo esto es tu puta culpa. La voz de Sofía era aguda y amarga cuando respondió. ¿Mi culpa? Tú fuiste quien sugirió usar esa mierda en primer lugar. ¿Y quién coño te dijo que trajeras superpegamento? Y ahí estaba, la confesión que había estado esperando. Mejor aún, la señora Marisa ya estaba en su balcón, móvil en mano, probablemente transmitiendo toda la escena en directo. Algunas personas nunca aprenden. La discusión se intensificó rápidamente a partir de ahí. Leo empujó a Sofía para entrar en la casa, y ella lo siguió adentro. Sus voces atravesaban las paredes delgadas mientras continuaban culpándose mutuamente dentro de nuestra casa técnicamente, mi casa. Ahora que los papeles del divorcio finalmente se habían tramitado, pude oírlos moverse arriba, probablemente en lo que solía ser nuestro dormitorio. La voz de Leo se volvía cada vez más fuerte y agresiva, mientras que Sofía contraatacaba con la furia maliciosa de alguien que no tiene nada que perder. Y entonces oía el sonido de una bofetada, y luego algo rompiéndose, y más gritos, seguido de lo que sonó como muebles siendo arrojados. Esperé exactamente 5 minutos antes de llamar a mi contacto en la comisaría. Sí, inspector García. Otra vez. Misma dirección. Violencia doméstica, posible agresión. Probablemente debería enviar un par de patrullas. La policía llegó justo cuando Leo salía tambaleándose de la casa, agarrándose la cara donde Sofía aparentemente lo había golpeado con algo pesado. Ella lo siguió hasta el porche, lanzando una sarta de insultos que harían sonrojar a un marinero. Fue entonces cuando Leo cometió su segundo error del día. La empujó. Sofía cayó con fuerza sobre los escalones de hormigón, y fue entonces cuando los agentes decidieron que ya habían visto suficiente. Leo fue esposado antes de que pudiera explicar que solo había venido a cobrar el dinero que le debían. Sofía fue esposada 30 segundos después, cuando intentó atacar a los agentes que estaban arrestando a su gallina de los huevos de oro. La belleza de tener ya una investigación penal en curso es que cualquier nuevo cargo simplemente se añade al expediente existente. El cargo de agresión de Leo se convirtió en parte de la investigación de fraude más grande. La obstrucción a la justicia y la resistencia al arresto de Sofía se unieron a sus cargos de malversación. Cuando todo se calmó, ambos se enfrentaban a penas de prisión graves. La audiencia de custodia estaba programada para la semana siguiente, pero fue una mera formalidad. Cuando un padre está en prisión preventiva esperando juicio y el otro tiene documentación que prueba un patrón de fraude y adulterio, los jueces de familia tienden a tomar decisiones bastante rápido. Salí de ese juzgado con la custodia total, la casa, el coche y un nuevo comienzo. Mi hijo se había quedado con mi hermana durante el proceso, felizmente inconsciente de que su madre había demolido su propia vida con una combinación de estupidez y codicia. Esa noche, me senté en mi casa silenciosa con un vaso de whisky de 20 años y brindé por un futuro libre de mentiras, manipulación y traición. El lugar realmente se sentía como un hogar de nuevo, en lugar de la escena de un crimen. Mi teléfono vibró con un texto del inspector García. Caso cerrado. Ambos acusados se declararon culpables. Sofía, 18 meses. Leo, 2 años. Pensé que querría saberlo. Borré el mensaje y me serví otra copa. A veces, la justicia no es ciega. A veces, solo necesita un poco de ayuda para ver con claridad.